En 2026 se conmemora el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil Española, una guerra que dividió a los vascos en dos bandos y que desembocó en una de las dictaduras más largas de la historia europea. Y una dictadura además que contó con la colaboración de miembros de las distintas familias políticas conservadoras del País Vasco. La participación vasca en la sublevación y los apoyos directos e indirectos con los que contó el franquismo en Euskadi durante sus 40 años han sido temas muy poco tratados por la historiografía. Recientemente, una nueva generación de investigadores ha venido a cubrir este hueco, contribuyendo al conocimiento de una realidad que seguramente puede resultar hasta incluso incómoda, pero que es real y es fundamental para entender nuestro pasado histórico más inmediato. Uno de los exponentes de este esfuerzo por recuperar esta parte de la historia lo constituye la investigación doctoral de quien es hoy nuestro invitado en el espacio de Eusko Ikaskuntza. Juan Aguirre, ¿qué tal? Gabón. Gabón, Eva. Nuestro invitado de hoy, que es Iñaki Fernández Redondo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Pública Vasca y miembro del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda. Actualmente, Iñaki, gracias a una beca postdoctoral del Gobierno vasco, está investigando en el Departamento de Historia Contemporánea de esta misma universidad, de la Universidad del País Vasco. Iñaki se ha especializado en la investigación sobre la cultura política del fascismo español, sobre la historia contemporánea del País Vasco y sobre la violencia política. Y recientemente, fruto de su tesis doctoral que he mencionado antes, se ha publicado el libro El fascismo vasco y la construcción del régimen franquista, un libro que ha publicado la Universidad de Valencia. Gabón, buenas noches. ¿Qué explicación tiene este desinterés aquí entre nosotros por un tema como el del franquismo y su institucionalización, cuando otros, como la Guerra Civil, la Segunda República, son temas que han sido profusamente y que son profusamente trabajados desde las perspectivas más variadas? Responde a múltiples factores. En primer lugar, a la propia historia de nuestro país, el hecho de que después de la dictadura existiese una responsabilidad y un compromiso cívico por devolver la memoria a los vencidos, en esa necesidad de volver a investigar sobre la Segunda República para eliminar las narrativas demonizadoras que había hecho el régimen sobre la misma, o la investigación sobre la violencia franquista, precisamente para esclarecer los múltiples asesinatos y la búsqueda de los cuerpos de todos aquellos desaparecidos, ¿no? Pero más allá de eso, y en el caso concreto del País Vasco, en el que evidentemente, y como dices, ha habido un desinterés, un olvido sobre esta parte de nuestro pasado, ello responde a claves que tienen más que ver con nuestro territorio, ¿no? Y pues desde los años de la transición, la hegemonía sociopolítica que alcanzó el nacionalismo vasco ha conllevado que se consolidase y difundiese un relato sobre la guerra civil que la interpretaba en clave de una agresión externa, una invasión, y el franquismo en clave de una imposición por la fuerza de un régimen exterior, ¿no? Y eso ha conducido a que esos apoyos autóctonos fuesen considerados prácticamente como agentes exteriores. A ello también contribuye, lógicamente, lo operado por el propio antifranquismo vasco, ¿no? Que en los últimos años de la dictadura también veía a todos aquellos integrantes de la misma como fascistas sin entrar en mayor disquisición sobre sus diferencias internas. Y evidentemente ya en esos mismos años la propia violencia de ETA que condujo a que evidentemente toda esa gente tuviese miedo y no quisiese manifestar su orientación política. Todo ello contribuye a invisibilizar a esos sectores que apoyaron la dictadura en nuestro país y a quedar subsumidos dentro de una figura más o menos abstracta como eran franquistas. La conspiración golpista del verano de 1936 se urdió en los cuarteles con apoyo político de las tres principales fuerzas antirrepublicanas, el carlismo, la falange y quienes apoyaban la monarquía. ¿Qué peso tenía cada una de estas fuerzas en los distintos territorios vascos? Pues estas a las que haces referencia son justamente las tres fuerzas que componían la derecha, digamos, españolista, por diferenciarla del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y que constituían una de las tres patas bastante equilibradas entre ellas en las que se sostenía el sistema político vasco durante la Segunda República, ¿no? Lo que pasa es que dentro de ellas, dentro de esta derecha españolista, había una clara diferenciación entre el peso y la implantación que tenían cada una de ellas. El caso de Falange Española
como ocurría en el resto de España, era absolutamente marginal, no tenía apenas implantación y, bueno, pues muestra de ello es el número de su militancia, que justo en los momentos anteriores al golpe de Estado de julio del 36, pues nos estamos moviendo en unas cifras que van para Vizcaya entre 175 y 200 militantes, en Guipúzcoa entre 150 y 175 y en Álava unos 40. Es decir, pues son unos números absolutamente ridículos, insignificantes, que nos muestran su escasa capacidad de influencia dentro del tablero político. La siguiente fuerza por influencia efectivamente sería el monarquismo alfonsino. Tenía una implantación mayor, pero tampoco muy grande, debido a que nunca consiguió superar la estructura partidista clientelar de notables propia de la Restauración y no se llegó a dotar de un gran aparato de masas, ¿no? Nos actualizó, digamos, a los nuevos tiempos. Pero la élite económica y social del País Vasco, especialmente en los casos de Bilbao y su entorno y en el caso de San Sebastián, estaban integrados en esta corriente política y, por lo tanto, en virtud de sus conexiones y de su ascendencia económica, tenían una influencia que iba más allá de esa mera implantación. Y por último tenemos al carlismo, que efectivamente, o el tradicionalismo, ¿no?, que esta época ya está agrupado en torno a la comunidad tradicionalista, que es el verdadero movimiento de masas y popular que tenía la derecha en el País Vasco y que tenía implantación por prácticamente todo el territorio y se lo repartía, sobre todo en el interior de las tres provincias, con el nacionalismo vasco, con las excepciones de las capitales y los entornos urbanos. Bueno, la Falange, como nos dices, tenía una presencia, una implantación en el País Vasco casi testimonial. Sin embargo, su conformación estética ya a nivel nacional estuvo inspirada por personalidades vascas de la intelectualidad, de las artes. Bueno, estoy pensando en la escuela romana del Pirineo, ¿verdad? En Bilbao, sí, que ahí estaban Basterra, Murlane Michelena, Sánchez Mazas. Bueno, ¿cómo fue? A ver, esta cosa de que un movimiento con tan poca fuerza aquí, sin embargo, es fundamental para explicar lo que sería la falange española. Sí, lo que pasa es que este fenómeno está un poco desligado de su implantación política durante los años 30, porque en realidad es un proceso que comienza prácticamente 2 décadas antes. Nos tenemos que ir a la década de los 10, al Bilbao de la Belle Époque, por así decirlo, ¿no? En ese momento en el que la pujanza económica y el desarrollo industrial que está experimentando la provincia ve cómo empiezan a surgir iniciativas para crear un escenario cultural en la propia ciudad que estuviese a la altura de ese desarrollo económico, ¿no? Y en este caso concreto se va a articular en torno a la tertulia del Café Lion d'Or, que estaba en la Gran Vía, y a aquello que ya a posteriori hemos llamado Escuela Romana del Pirineo, aunque bueno, quizás lo de escuela sea un título demasiado grandilocuente, sí, para ellos. Un tanto pomposo. Un tanto pomposo, sí. No deja de ser una tertulia de amigos. Sí, era un grupo de amigos que efectivamente tenían una serie de intereses comunes y en algún momento mencionan ellos mismos Escuela Romana del Pirineo, bueno, más en tono jocoso que con un efecto real. Pero es en esas coordenadas en las que efectivamente, al calor de los últimos coletazos, ¿no?, de un proceso que se ha dado en llamar la revolución conservadora, que se produce en el último tercio del siglo XIX en toda Europa y que supone la actualización y la adaptación a los tiempos, ¿no?, a la nueva sociedad de masas industrial que ha ido naciendo en estas décadas, de la ideología conservadora, en un sentido pues mucho más vitalista y racionalista, y en esa tertulia del Lion d'Or es donde se empiezan a discutir todas estas ideas y se empieza a conformar un magma que posteriormente, en sus recorridos individuales, varios de estos autores que hemos mencionado, especialmente Rafael Sánchez Mazas, pero bueno, también Pedro Murlán Michelena y Jacinto Miquelarena, llevarán muchas de las ideas que han ido articulando durante estos años en Bilbao, que tienen mucho que ver pues, con su estilo literario, en primer lugar, ¿no?, pues con el clasicismo, la adoración a la antigua Roma imperial, el imperialismo, esa idea de la unidad de destino en lo universal, pues proviene en buena parte, no solo, hay otras muchas influencias, Ortega, Eugenio d'Ors, pero tiene un aporte muy importante de Ramón de Basterra con su idea de España como tercera Roma, en la medida en la que, después de la caída de Roma, el siguiente gran impulso civilizador es el de España mediante el descubrimiento, la conquista, entre comillas, y civilización, también entre comillas, y cristianización de América. Entonces, ese esfuerzo
civilizador, es una suerte de misión, de destino común que constituye luego el núcleo del nacionalismo español falangista. Y ese estilo tan característico que va a tener la literatura, ¿no? La prensa y la literatura falangista, en buena parte es deudora de este grupo de autores. O sea, aunque no tuvieran la misma importancia, hay que mencionar, aunque sea de pasada también, a los guipuzcoanos del grupo GU. Ahí estuvo, por ejemplo, Cabanas Ereuskin, que fue el jefe del Departamento Nacional de Plástica, y desde allí se organizó toda la estética, ¿no? El escudo de España, las insignias del yugo y las flechas, etcétera, etcétera. Sí. Había grandes arquitectos, etcétera, y artistas en GU, aunque, claro, es cierto que su recorrido fue diferente al de los bilbaínos, ¿verdad? Sí, además se produce en un momento posterior, estamos hablando de los años 30, pero efectivamente dentro del núcleo guipuzcoano, que además estaba muy ligado a la vanguardia, curiosamente, mientras que los bilbaínos tenían un toque mucho más conservador, más señorial, más ligado al clasicismo y a la recuperación de las esencias, ¿no? de esa Roma imperial. En el caso guipuzcoano está mucho más ligado a la vanguardia, a la búsqueda de nuevos vocabularios de expresión, tanto estéticos como políticos. Y en ellos destaca, claro, efectivamente, Juan Manuel Aizpurúa, uno de los máximos exponentes de la arquitectura racionalista dentro de España, que fue jefe provincial de Falange Española en Guipúzcoa y además también delegado nacional de prensa y propaganda. Y bueno, Cabanas Ereuskin, efectivamente, que era un pintor, todos ellos involucrados, por ejemplo, en el diseño de la cabecera del propio periódico, arriba. Y Juan Tellería, que es el autor de la melodía que luego acompañará al Cara al Sol y que originariamente se llamaba Amanecer en Cegama. Planteas en tu investigación que los falangistas vascos fueron más víctimas que victimarios durante la República y en la Guerra Civil. Lo primero que cabría decir es que en el caso del fascismo, y a diferencia del resto de movimientos políticos del momento, la violencia no es una herramienta más del repertorio de acción política que se toma como legítima por parte de prácticamente todos, sino que forma parte intrínseca de su ideología. Es la continuación, lógicamente, ¿no? de los medios violentos, de los medios bélicos de la Primera Guerra Mundial dentro de la vida civil, es la exaltación más acabada, ¿no? de ese privilegiar la acción por encima de la reflexión, es la negación más absoluta de la política liberal, ¿no? Pues frente a la negociación y al diálogo, la imposición y la fuerza. Y claro, desde el primer momento en el que aparecen, van a desplegar su acción escuadrista y la violencia política y el enfrentamiento con el resto de movimientos, y en esa medida ellos mismos van a ser víctimas de la dinámica que han creado. Esto es especialmente cierto en el caso de Madrid, que es el lugar donde esa espiral de asesinato, represalia, va a ser uno de los principales motivos de la degradación del orden público y de la convivencia pacífica entre los ciudadanos durante la Segunda República. En el caso del País Vasco y prácticamente el resto de España esto no va a ser así, en primer lugar por la insignificancia numérica, ¿no? Pero si descendemos a los datos, la realidad es que durante la Segunda República, Falange Española en el País Vasco, y además concretamente en el caso de Guipúzcoa, porque en el resto de provincias no hay víctimas mortales, ni suyas propias, ni originadas por ellos. En el caso de Guipúzcoa van a ser, en primer lugar, el jefe local de San Sebastián asesinado en septiembre de 1934, después de haber repartido una serie de octavillas haciendo propaganda en la playa de Ondarreta. Ellos, en respuesta, van a traer, además requieren de traer pistoleros de otras provincias porque les falta músculo para ello. Van a llevar a cabo una acción de represalia, van a asesinar a Manuel Andrés, que había sido director de seguridad durante el primer bienio de la República, y luego posteriormente van a sufrir otra serie de agresiones. Félix Alamero, que es uno de los miembros de Falange Española en este, será apuñalado. Un trabajador en Eibar que hacía también proselitismo a favor de Falange también fue tiroteado. Y en julio de 1936, durante los funerales de Calvo Sotelo, un joven estudiante, Manuel Banús Aguirre, también será tiroteado y muerto. Con lo cual, el saldo, si se puede hablar de esta manera tan frívola, ¿no? El saldo ofrece el resultado de 2 muertos falangistas por uno que ellos han ocasionado. En esta medida está claro que ellos han sido más víctimas que victimarios, a pesar de que, nuevamente reitero, son víctimas de la dinámica que ellos mismos han creado. Y en el caso de la Guerra Civil, pues las condiciones del territorio van a dictar un poco lo que va a pasar. En el caso alavés, rápidamente la provincia queda en manos sublevadas, con lo cual
van a estar de la parte que va a practicar violencia, pero no van a ser ellos el principal instrumento que la va a practicar, sino que en este caso esa violencia va a quedar en manos de los militares a través de la Delegación de Orden Público y sus ejecutores más directos van a ser miembros del requete auxiliar de las milicias de segunda línea y especialmente la figura de Bruno Apodaca. Entonces la participación de Falange es mínima, es que son muy poquitos y muchos de ellos encima han ido al frente, entonces esa capacidad es limitada. Y en el caso de Vizcaya y de Guipúzcoa, claro, las provincias quedan en manos republicanas, con lo cual, en un primer momento, en vez de ser ellos los que van a ejercer la violencia, van a ser los que la van a padecer. En ambas provincias, en Guipúzcoa serán 39 falangistas asesinados. Esos son 2 los que pasan por un proceso judicial previo, el resto de ellos van a ser asesinados de manera extrajudicial. Y en Guipúzcoa en Vizcaya, son 43 y solo 5 con un proceso judicial previo. El resto también, la mayoría de ellos morían en los asaltos a las cárceles, en los diferentes asaltos que se producen tanto en los barcos prisión como el 4 de enero. Claro, esto supone que sea el partido proporcionalmente más castigado por esa violencia que se produce en la retaguardia republicana, puesto que, con los números tan pequeños que estamos hablando, supone que entre una quinta y una cuarta parte del total de la militancia sea asesinada en estos años. Y en el caso de Guipúzcoa se agrava aún más porque son la práctica totalidad de sus cuadros de mando de época republicana, con lo cual luego asistirá al proceso de institucionalización del régimen prácticamente descabezada y tendrán que recurrir a traer mandos de provincias limítrofes, especialmente de Navarra, para cubrir ese hueco. También hay que tener en cuenta que posteriormente se empeñarán entusiastamente en la represión que va a practicar, la violencia que va a practicar el propio régimen franquista a través de su participación como testigos en los consejos de guerra. Van a organizar la delegación de investigación e información de Falange Española, va a ser el principal elemento que va a surtir de información para estos procesos o para el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Todo esto, ellos van a tener un papel destacado, pero nuevamente no en la violencia directa que se ejerce con una finalidad homicida. ¿Sabemos, Iñaki, más o menos cuál es el retrato robot del combatiente vasco en el bando sublevado a partir del año 36? Pues la verdad es que no del todo, porque contamos con una tesis de Germán Ruidiano, sobre los combatientes en el bando nacional en la provincia de Álava. Pero claro, es solo para esta provincia, que encima es la demográficamente de menor peso dentro del resto de las provincias vascas, ¿no? Yo, por ejemplo, en la tesis abordo el perfil de los combatientes, pero de los combatientes que combaten las milicias falangistas, con lo cual tampoco son todos los combatientes. De hecho, son los menos porque en el caso del País Vasco es un caso peculiar, igual que Navarra, en la medida en la que son las únicas provincias en las que hay mayor número de combatientes en las filas del requete de Comunión Tradicionalista que en las filas de Falange Española. Pero bueno, si partimos de esto, sí que se puede hacer un pequeño retrato, una pequeña caracterización. Pues estamos hablando, en primer lugar, claro, y como dictan las necesidades de la propia actividad bélica, de hombres jóvenes. La media de edad, pues se mueve entre los 19 años más o menos de Vizcaya y los 23 años y medio de Álava. La mayoría de ellos procedían de entornos urbanos, prácticamente en ambos casos más de la mitad o en torno a la mitad provienen de las capitales de provincia, y si sumamos los entornos urbanos, tanto en el caso de Guipúzcoa como en el caso de Vizcaya, pues ya nos subimos a prácticamente las 3/4 partes de los combatientes voluntarios, y prácticamente todos ellos predominan entre ellos, los estudiantes, los empleados, son profesiones básicamente urbanas. El peso del mundo rural es bastante limitado, tanto profesiones como jornalero rural, labrador, artesano, tienen un peso muy limitado tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya, que rondará como un 15% del total de afiliados, de enrolados. Y en cuanto a la militancia política previa, la mayoría de ellos no la tenían. Eran gente que no tenía una militancia política previa, y entre los que la tenían predominaban aquellos que la documentación señala como derechistas. En abril de 1937, desde el cuartel general de Franco, se obliga a los partidos de la coalición a fusionarse en un único movimiento, la Falange Española Tradicionalista y de las Jons. ¿Qué consecuencias tuvo en Euskadi esta unificación, que ya sabemos que no le gustó a algunas personas? Sí, fue una medida que tuvo contestación limitada. Tiene consecuencias, sí, evidentemente, de primer orden, no solo en Euskadi, en el resto de España, para empezar porque es una de las piezas clave para la institucionalización del propio régimen franquista.
Lo que pasa es que en realidad este es el paso que mayor atención ha recibido, pero previamente hay otro elemento que resulta fundamental, y es que en diciembre de 1936 Manuel Falconde, en ese momento a la cabeza de Comunión Tradicionalista, trata de establecer la Real Academia Militar del Requeté, no sujeta a autoridad militar, y en el cual el nombramiento de mandos además descendería de su pretendiente al trono, con lo cual escapado totalmente del control de Franco. Y esta medida es rápidamente contrarrestada por parte de Franco. A Manuel Franco le dan dos opciones: o afrontar un consejo de guerra por traición o marchar al exilio. Lógicamente escoge el exilio, y pocos días después, en este mismo mes de diciembre, las milicias del bando nacional quedan militarizadas y sujetas a autoridad nacional, a autoridad militar. Y este es el primer paso, precisamente, que va a conducir a la unificación con predominio de los militares y de Francisco Franco. Y en el caso concreto del País Vasco, es uno de los pocos sitios donde se va a articular una suerte de resistencia. Quizás hasta la palabra le quede demasiado grande. Se puede decir, Iñaki, que el clímax de la crisis entre las familias del régimen franquista se produjo en el mes de agosto de 1942 con los famosos sucesos de la Basílica de Begoña, en Bilbao, ¿verdad? A partir de ahí las cosas se empiezan a cambiar, hay una recomposición un poco del sistema, y me pregunto, ¿en qué medida a partir de entonces el reparto de cargos, de prebendas, sirvió a la pacificación de estos sectores que estaban enfrentados dentro del régimen? Fue una de las herramientas que utilizó el régimen desde el primer momento, desde el momento de la sublevación, pero luego, efectivamente, en el momento en el que ya se está institucionalizando y a través después del decreto de unificación, es la principal herramienta que tiene para mantener el contento, bueno, y para mantener adictos y atraer a su causa, ¿no? Le funciona maravillosamente bien, pues con los miembros del monarquismo alfonsino. Pues no hay más que pensar en el caso vizcaíno, donde rápidamente el control de las instituciones vuelve a quedar en manos de esa élite económica y social que ya había venido detentando el control de la provincia en los tiempos de la Restauración, y para los cuales la Segunda República había supuesto un pequeño paréntesis, ¿no?, en ese control que tenían sobre las instituciones de la provincia. Pues estoy pensando en los Areilza, Lorenzo Hurtado de Saracho, Pilar Careaga en un momento posterior, ¿no? Pero toda esta gente que proviene de un mismo ámbito muy concreto de extracción social. También funciona muy bien con los falangistas, porque quitando la pequeñísima excepción que he dicho cuando el momento del decreto de unificación, prácticamente todos se suman de manera entusiasta al régimen. Un buen ejemplo de ellos, y ya que estabas hablando de Joan María Tomás, que aparte del libro de Franquistas contra Franquistas tiene otro, ¿no?, en el caso Edilla, en el que habla precisamente de este proceso de unificación, y en el que explica cómo el sector que se identificaba como legitimista, ¿no?, aquellos que estaban más cercanos dentro de Falange a José Antonio Primo de Rivera, pues su propia hermana, Sancho Dávila, todo este tipo de gente que estaba presionando a Edilla para que no vendiese, entre comillas, ¿no?, la Falange a Franco, posteriormente se integran sin absolutamente ningún problema en el propio régimen. Aceptan todos los cargos, no tienen mayor problema en ese sentido. Es una herramienta de primer orden con los falangistas. El mayor problema se va a presentar para el régimen con el tradicionalismo. El tradicionalismo va a quedar muy descontento va a experimentar un descontento muy amplio entre sus bases a causa del decreto de unificación, en el que consideran que han sido dejados de lado, porque básicamente el repertorio simbólico y estético va a ser el de Falange Española, no el del tradicionalismo, y además se van a ver ellos consideran que desplazados en el reparto de los puestos de poder en el conjunto de España, no así tanto en el País Vasco, pero aún así lo consideran insuficiente, y es una de las medidas que va a utilizar el régimen para asegurarse esa fidelidad de las bases tradicionalistas, especialmente en Guipúzcoa, donde el falcondismo va a ser la corriente principal y va a acabar distanciándose del propio régimen y graduando su aceptación del mismo en la medida en la que puede ser que acepten cargos dentro del régimen, pero no aceptan cargos dentro del partido, por ejemplo, y esa va a ser una actitud muy extendida, incluso aquellos que ni siquiera aceptan cargos dentro del régimen. En esa política de atracción de las masas carlistas está la entrega de los cargos de poder dentro de la provincia,
el diseño de la política simbólica, o por lo menos hasta un cierto punto, con un grado de autonomía bastante amplio, y una cierta condescendencia, con una cierta magnificencia con el mantenimiento de espacios políticos propios. Estoy pensando, por ejemplo, en el Círculo España en San Sebastián, en el cual era prácticamente un club carlista, ¿no? Pero el régimen tiene un poco de manga ancha para tratar de que el descontento no cunda entre ellos y no se distancien del propio régimen. Cuestión que no va a conseguir del todo, y a partir del año 43, a finales del 42, cuando la Diputación de Guipúzcoa, en manos de Fernando Aramburu, un tradicionalista de Abolengo y que había sido capitán de Requetés, trata de llevar a cabo un proyecto para la reinstauración del concierto económico que había sido suprimido. Claro, con esa idea de foralidad tan cara al tradicionalismo, y cuando este proyecto queda definitivamente aparcado, ellos ya se van a distanciar completamente del régimen, ese sector, y en el caso de la provincia de Guipúzcoa van a graduar su colaboración mucho. Tu investigación plantea como tesis que el proyecto fascista fracasó en el País Vasco, pero que paradójicamente este fracaso permitió a las fuerzas que lo integraban adquirir cuotas de poder que de otro modo no hubieran llegado a conquistar nunca. Sí, es así. Pues bueno, como os he venido diciendo a lo largo de la entrevista, con los números que estábamos manejando de militancia y su escasa actividad política, porque en definitiva, pues con esos números poco podían hacer, es impensable la idea de que hubiesen llegado a acceder a las instituciones en el grado. No van a tener nunca el control de ninguna de ellas en el caso del País Vasco, pero el mero hecho de estar presentes en todas ellas con diferentes concejales, diputados provinciales, o incluso, claro, con la institución del partido único, ¿no? Muchos secretarios locales o incluso algún jefe local del partido único, luego del movimiento. Toda esa cota de poder que van a disponer en el territorio hubiese sido impensable por sus propios medios, y es precisamente cuando el Estado se incauta del partido lo que les da pie a entrar dentro de las instituciones de una manera que no lo hubiesen hecho por sus propios medios. Ajá. Bueno, vamos terminando, Juan. ¿Cómo se llama el libro que nos ha traído hoy aquí? El fascismo vasco y la construcción del régimen franquista, del que es autor nuestro invitado de hoy, Iñaki Fernández Redondo, y que ha sido editado por la Universidad de Valencia. Uh-huh. Gracias, Iñaki. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Y a ti, Juan, pues yo creo que ya hablamos el año que viene, ¿eh? Será el año que viene, o sea que felices Navidades y que no sea un año próspero. Gracias, Juan. Agur. Agur. La mecánica del caracol. Ciencia, tecnología e historia en Radio Euskadi.